Ok. Gracias, Manuel. La paz de Dios esté con todos ustedes, hermanitos. Bienvenidos al curso El Evangelio según Marcos. Esta es nuestra tercera sesión y queremos agradecerles a todos ustedes su perseverancia y sobre todo su participación en clase, porque eso nos enriquece a todos. Cada comentario, cada duda, todo lo que van aportando para nosotros es algo nuevo y vamos aprendiendo. Y así que cuando el profesor nos invite a participar, los animo a que lo hagan sin vergüenza, sin temor, porque para eso estamos, para aprender todos juntos. Y bueno, sin más las recomendaciones que siempre les doy, ¿no? Apaguen sus micrófonos porque ya vamos a empezar. Y cuando haya que participar, es mucho mejor que levanten la mano porque sí se les puede asignar un orden y también verlos, ¿no? Antes que abrir el micrófono porque podríamos confundir muchos al mismo tiempo abriendo el micrófono. Bueno, hermanitos, vamos a entrar en estos momentos en presencia del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo, como siempre, para que sea Él quien dirija la sesión de las manos de Manuel Pablo Fernandini, unido al de todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Manuel. Gracias. Gracias, Katia. Buenas noches con todos, con todas. Y tenemos para el día de hoy la tercera reunión en el estudio del Evangelio según Marcos, como adelantó Katia. Pero antes que empezar o continuar donde nos quedamos, yo quisiera hacer lo que hablamos la última vez, o hablamos por el WhatsApp, y era invitarlos a un pequeño y breve repaso. Ojalá que sea breve, ¿no? Porque si lo tienen clarito va a ser muy rápido, y si no, nos vamos a demorar un poquito, pero creo que no. Miren, hemos visto en las dos reuniones anteriores esos 8 puntos. Yo quisiera invitar a cualquiera de ustedes que voluntariamente se ofrezca para que nos vayan contando de uno, luego otro hermano de otro y así, ¿no? Miren, no es leer el punto, no es leerlo, sino comentar directamente qué nos quedó de él, qué rescatamos. ¿Ok? Entonces no es que me cuenten, mira, en ese episodio o en esta perícopa Jesús se encuentra con Felipe y le dice tal cosa. No, no, no. Eso ya lo leímos, sino de frente. Ok, de aquí, ¿qué extraigo? ¿Qué me dice el autor sagrado? Que es el primer paso de la Lectio Divina, ¿no? La Lectio Divina tiene como primer paso, es qué quiere decir el autor. Entonces, ese primer paso, démoslo. Entonces, a ver, empecemos. El primero es la presentación del Evangelio, que es capítulo 1, versículo 1. ¿Alguno de ustedes que voluntariamente se ofrezca? ¿Qué nos dice el autor? Marcos. De paso, hermanos, esto nos va a servir como reflexión de cómo debemos estudiar y cómo debemos repasar. Yo les cuento así rápidamente, ¿cuál es el peligro de un estudio de Biblia como el que estamos haciendo? Que sea uno de los ratos lindos de nuestra semana. Así voy, mira, yo voy a misa el domingo y a veces otro día de la semana. Tienen incluso algunos hermanos que tienen la linda y sana costumbre de la misa diaria. También hago oración, también comulgo, me confieso, y así como esas cosas, también vengo a un curso de Biblia. Y eso calma mi ansia
Y eso me hace sentir muy piadoso y muy cercano a Dios. Pero ¿es verdad? Yo no soy quien para juzgarlos, les digo, pero sí para hacerlos pensar. ¿Es verdad que solamente por conectarte esta hora y media una vez por semana ya la hiciste? Y acá hay un ejercicio, miren. Esto lo hemos visto con toda calma. Si ustedes hubieran hecho un buen estudio, debería ser facilísimo que de la memoria me digan, oye, en el primer punto, Marco nos dice tal cosa, punto. Y yo te digo, 20 de nota, gracias hermana, siguiente punto, Juan en el desierto. Bueno, que el punto de Juan en el desierto, el evangelista, el autor sagrado nos dice talco, 20 de nota, adelante, ¿se dan cuenta? Pero si es que no, pucha, tengo que empezar a mirar, a rascarme la cabeza, entonces, ¿por dónde va la reflexión? Queda claro. ¿Estamos estudiando y de verdad? ¿O estamos solamente consolando nuestra atribulada alma, no? En esto nadie es juez, cada uno. ¿Okay? Pero a ver, regresemos. Vale mirar sus apuntes, vale mirar su Biblia, vale lo que quieran, pero uno. ¿Puedo hablar? Claro. Bueno, a mí se me ha quedado un poquito el tema de que Marcos era el personaje, bueno, que escribió como discípulo de Pedro, ¿no? Y que escribió de una manera sencilla porque lo escribió en griego y ese no era su idioma materno. Luego que lo escribió para los paganos o para los que no eran judíos y entonces explicaba con un lenguaje sencillo esa situación, ¿no? Y el fondo, él quería transmitir ese Jesús humano, sus actos, y que era el Mesías y que traía la buena nueva. Gracias, María Teresa, excelente. No, en ese 1:1, en este caso sí me permito leerlo para redondear el claro concepto que ha transmitido María Teresa. ¿No? Y dice así, acá lo tengo. Comienzo de la buena noticia, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. ¿Mm? Una frase que parece totalmente inofensiva, una frase que parece casi como un enunciado sencillo. Es tremenda, es tremenda. Jesús en una doble condición, a la vez es el Mesías esperado por el pueblo judío y es el Hijo de Dios a los ojos del romano. Jesús, Salvador del mundo. Y ese es el comienzo de esa buena noticia, y desde ahí define el Evangelio como buena noticia, ¿no? Entonces, de ahí concluimos y lo vamos a ir reforzando luego, pero ¿qué es un Evangelio? Más que un Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Una buena Es la noticia. buena noticia. El Evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Es Jesús. La buena noticia es Jesús, ¿no? Y de ahí vamos a concluir luego que el Evangelio es uno solo, no son 4, es uno contado por diferentes. Uno de ellos es Marcos, el primero que escribe, pero el Evangelio es uno solo porque es una sola la buena noticia de Jesús. Jesús es Dios que se hace hombre para traernos la salvación. Y esa es la buena noticia. Lindísima entrada, ¿no? Gracias, María Teresa. A ver, el segundo, Juan en el desierto. ¿Quién se anima? ¿Y qué nos dice nuestro querido Marcos? Marcos, después de estar en el desierto, porque él vivía en el desierto, dice que él era el mensajero, pero él no era el principal, sino que
venía el otro que iba a bautizar con Espíritu Santo, porque él solamente los bautizaba con agua, ¿no? Ujú. Gracias, Rosario. Excelente, ¿no? El bautizo de Juan es un bautizo en agua. Y el agua limpia, ¿no? Limpia el cuerpo. Pero dice, después de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces no solamente nos limpia por afuera, sino por dentro. Es lo que va a ser la conversión. Lindo punto, ¿no? Gracias, Rosario. El tercero, el bautismo de Jesús. ¿Ahí qué nos dice Marcos? ¿Puedo? Don Manuel, para mí, por ejemplo, para mí, en esto de este tercer punto, me hace pensar en lo que usted dijo y que es muy cierto, es que el sacrificio de Jesús con su muerte cambió todo, nos abrió el cielo, por eso se abrieron las cortinas, su palabra dijo todo, nos abrió todo, fue un conocimiento nuevo para nosotros y además para saber de que la muerte de Jesús fue por algo y todo está en la cruz. Eso es lo que yo entendí. Gracias, Elena. Gracias, muy lindo lo que dices, ¿no? En el texto nos dice que cuando Jesús salió del agua, luego de su bautizo, los cielos se rasgaron, ¿no? Los cielos se abrieron, es lo que dice Elena. ¿Por qué? Porque esa figura del cielo, el cielo se abre, porque el cielo está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Por el pecado de Adán y Eva. Qué lindo, ¿no? Qué lindo y detalle. Uno lee y se le pasa el detalle muchas veces sin darse cuenta, pero miren qué lindo. A partir del pecado de Adán y Eva, el cielo se ha cerrado para el ser humano. Y Jesús, desde su bautizo y finalmente y con toda firmeza, con su entrega en la cruz, nos va a abrir el cielo nuevamente. Y por eso es que desde el bautizo y luego en su muerte en la cruz, la cortina del templo, el cielo se abre. Y tenemos ahí, en ese tercer punto, algo más. Y es que Dios Padre presenta a Jesús y dice, tú eres mi hijo amado, en quien me complazco, ¿no? Y ese es un detallito, pero que va a tener mucha significación porque vamos a ver otros dos momentos a lo largo del Evangelio en que va a haber una voz divina que hable de Jesús. Esta es la primera. Perfecto, Elena, gracias. El número 4, Jesús en el desierto. Don Manuel, aquí en este punto que es muy lindo, porque para mí tiene un sentido muy especial. ¿En cuál, Elena? Perdón. El que me acaba de decir, el de Satanás. No, pero ese déjalo, no, Elena, pero hay que dejar a otras personas, pues, no uno solo. Ah, ya. Claro, Okay. claro, no, disculpa, pero la idea es que todos participen, ¿no? Si no uno solo contesta, claro, no les quiero quitar el entusiasmo, pero vamos dándole espacio a todos. ¿No? A ver, otro hermano, otra hermana en el punto número 4. ¿Qué nos dice Marcos con Jesús en el desierto? Nos muestra a Jesús en el desierto, cómo el Espíritu Santo lo empuja hacia allá. Y bueno, me pareció interesante cuando usted nos decía que el desierto es como un sitio el lugar de purificación, ¿no? Y también me quedó mucho en la mente cuando nos dijo que yo me puedo purificar también en un retiro.
Tal vez no lo había visto como de esa manera, ¿no? De purificarme cuando vamos a un retiro. Entonces eso me pareció bien interesante. ¿Qué Claro. más me pareció? Que vivía entre fieras, sí, porque efectivamente lo dice, que fue tentado por Satanás y vivía entre los animales salvajes y los ángeles que le servían, y que la imagen, pues, como de las fieras era como que las fieras respetaban a Jesús, ¿no? ¿Cuál sería tal su poder que hasta las fieras lo respetaban? Eso Ujú. es lo que me quedó. Gracias, gracias, Nora. Gracias. Acá veo también la manito levantada de Diana Valdivieso, adelante. A mí, buenas noches. A mí también lo que me impactó de esta parte de Jesús en el desierto es que Jesús con mucha autoridad, cada vez que el diablo lo tentaba, le rebatía con la palabra, ¿no? Era escrito está, y siempre le respondía, por ejemplo, ¿no? Que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, era como que con autoridad, con la palabra de Dios, vencía todas las tentaciones. Y claro, para poder conocer la voluntad de Dios de su Padre, antes de empezar su ministerio, necesitaba entrar en ayuno y poder conectarse mucho más, ¿no? Con Él, para poder hacer y cumplir el plan para el cual vino al mundo, ¿no? Ujú. Ujú. Gracias, Manuel, gracias, Diana. también Sí, cuando dice viví entre fieras, me quedó esto que dijiste también, que eso representaba, era una imagen que recrea el Edén, ¿no? Que recreaba el Edén, y esa es, la figura se vuelve a recrear en Jesús, ¿no? El nuevo Adán, ¿no? Que excelente, está claro, ahí. claro. Ujú. El hombre en el jardín del Edén entre fieras. Ujú. Bien, Katia, gracias. Han dicho todo, ¿no? Un detalle nada más que yo añadiría, el desierto, como lo dijo Nora al comienzo. Nora hablaba del desierto, pero ¿qué más podemos decir del desierto? ¿De qué manera podemos recrear nosotros el espacio del desierto hoy en nuestra ciudad y en el siglo XXI? Uno es lo que dijo Nora, un retiro, pero otro es siempre un espacio de silencio. Miren, solamente una reflexión rápida. Si nosotros generamos un espacio de silencio exterior, pero también de silencio interior, eso va a permitir acercarnos a Dios. Y esto se consigue, yo les decía el otro día en el retiro, un retiro 3 días, ¿no? Hay momentos de charlas, pero hay momentos de reflexión y de meditación, pero también lo podemos conseguir en la práctica de nuestra iglesia, en la hora santa. Si ustedes tienen hora santa en sus parroquias, hora santa de silencio, maravilloso. Porque yo he visto algunas horas santas en que los hermanos se ponen a orar en voz alta y la hora rezan, rezan y rezan, todos en voz alta. Para mí, perdónenme, yo soy bien criticón, pero para ahí se malogra la hora santa. La hora santa es una hora de silencio, una hora de reflexión, una hora de silencio que no solamente debe ser silencio exterior, sino y sobre todo silencio interior. Y en ese silencio, en ese desierto, entre comillas, tú das espacio al encuentro con Dios. ¿No? Yo lo dejo ahí, piénsenlo, pero es un tremendo, tremendo tema. Nora, sí, adelante. Bueno, tú dices que en una hora santa, pero ¿y si voy, por ejemplo, al Santísimo 10 minutos, 15 minutos y bueno, no, tal vez tengo una hora, unos minutos y un espacio de contemplación, quizá ni siquiera de oración, sino de contemplar? Eso también me puede purificar, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Sí, el tema es el silencio, ¿no? Ajá. O sea, si es una hora, es la hora santa, ¿no? Los jueves en la noche, pero si tú tienes otro horario,
y puedes darte 15 minutos, también te funciona. Y lo puedes hacer en tu habitación, de repente antes de dormir o al levantarte, también funciona. Pero, digamos, buscar el desierto nosotros. Si tienes la oportunidad de un retiro, en buena hora. Si tienes la hora santa, en buena hora. Si puedes ir al Santísimo un rato más corto, en buena hora. Pero todas son cuestiones que el Señor nos pone a disposición en este trabajo. Sí, lindo, lindo aporte, gracias. Gracias. Manuela está levantando la mano, Manuel. Adelante. Sí, muchas gracias. Pensé que yo estaba en error cuando decía, ¿por qué cuando yo vengo a la hora santa no me dejan estar en silencio? Tanta bulla, ya sinceramente me aburría ir a la hora santa. Y dejé de ir porque yo necesitaba un poco de silencio y no la encontraba. Entonces yo pensé que estaba en error, estaba, por decir, en pecado, porque estaba criticando, pero veo que sí es posible buscar un poco de silencio en cada uno de nosotros, ¿no? En el espacio que mejor lo ubiquemos, que no estoy mal. Y eso nomás quería comentar, por favor, disculpe, gracias. Sí, Manuela, gracias. Gracias por compartir. Al final, respetamos las costumbres y los ritos en una u otra parroquia, ¿no? Pero yo personalmente prefiero el silencio en la hora santa, ¿no? He visto, como repito, en algunos templos la hora santa y todo el mundo reza en voz alta, rezan rosario. Yo digo, esa no es la hora santa, ¿no? Bueno, al final es cuestión de gustos, pero creo que el beneficio del silencio es inigualable. Ese encuentro con el Señor en silencio. Y cuando digo silencio, no solamente exterior, sino interior. Hermanas, ojalá fuera que incluso en esa hora santa, en silencio, ni siquiera recen. Miren lo que les digo, no recen. No repitan, ¿no? Padre Nuestro, Ave María. Y no porque sea malo, que eso tenga otro momento. En la hora santa, en tu silencio, ábrete al Señor y dile, Señor, acrecienta mi fe. Señor, aquí estoy, ven con tu semilla y siembra. Acá está mi tierra, la he preparado para que tu semilla germine. Señor, te espero. Y estemos en esa actitud de apertura, de espera, de súplica. Es lo que yo pienso, pero les digo, no pasa de ser mi opinión, ¿no? Esto no es ninguna otra cosa. Simplemente compartimos entre hermanos, todos movidos por la misma fe y a partir de nuestras propias experiencias. Pero sí, muy lindo este tema del desierto. Gracias a ustedes. A ver, número 5. El anuncio del reinado de Dios. Manuela y luego Luisa. Están las dos que han levantado las manos. Adelante. Manuela. No era para compartir lo que ya dije, gracias. Luisita. El anuncio del reinado de Dios es como tú nos dijiste, dividimos en 3 partes la base de nuestra fe. Una era la promesa, los 2000 años de espera que hubo en el Antiguo Testamento y se cumple cuando Jesús llega, se cumple la promesa y se termina la espera que ha tenido el pueblo judío. Jesús viene, nos anuncia, nos dice que creamos, que escuchemos, que nos despojemos de toda sordera y que escuchemos porque Él está anunciando lo que ya la promesa se ha cumplido en Él. Yo creo que eso es lo que Él hace cuando Él anuncia el reinado de Dios. Aquí estoy, yo soy la encarnación de la promesa. Esa es mi opinión. Gracias, Luisa. Clarito. Ahora, eso nos abre un interrogante. ¿Cuál es ese reinado de Dios? Que normalmente en nuestras Biblias se traduce como el reino de Dios, pero creo que la
La frase más clara, más que reino de Dios, es reinado. ¿Cuál es ese reinado de Dios? Les digo, sea un interrogante para los cristianos de todos los tiempos, porque no es fácil explicarlo, ¿no? Si un niño, imagínate tu hijo, tu nieto, tu sobrino, o un chico de tu catequesis, te pregunta y dice, explícame, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reinado de Dios? ¿Qué le explicamos, no? Bueno, el reino de Dios es la vida después de la muerte, ahí estamos mal. El reino de Dios es en este mundo. ¿Cómo así, no? ¿Cómo así podemos explicar el reinado de Dios? No les pido que me lo digan ahora, pero les dejo la inquietud para que vayan poniendo las antenas así bien atentas. Miren cómo van saliendo temas. En la medida en que tengamos más claridad, estamos avanzando. Y si no, estamos en lo mismo, ¿se dan cuenta? Pero muy bien, gracias Luisa. A ver, número 6. El llamado a los primeros discípulos. Ahí que nos dice Marcos, clarito, clarito. María Teresa. ¿Sí? Hay varias cositas, ¿no? ¿A Jesús lo escogen o Jesús escoge? ¿Malena? Sí, Malena. Sí, buenas noches, Manuel. No, definitivamente es Jesús quien llama, porque Pedro y Andrés son los primeros llamados y después están los hijos de Zebedeo. Y lo más interesante que hay aquí en esta parte es que Jesús los llama y ellos inmediatamente dejan todo. Y creo que ese es un llamado a la reflexión también a nosotros, en el sentido de que nosotros también cuando somos llamados debemos seguir a Jesús inmediatamente. Y por inmediatez no me refiero a la inmediatez que conocemos como dejamos todo y nos vamos con Él, sino despojarnos de lo que estamos viviendo y seguirlo a Él, ¿no? Dejar el hombre viejo y que nazca el hombre nuevo en nosotros. Eso al menos es como yo lo veo. Gracias. Claro, gracias, Malena. ¿Alguien más? ¿Y Beatriz? Sí, adelante. Sí, esta parte más en que Jesús los llama, Él es el que escoge, así como es, Él escoge a las personas y con autoridad los llama, con la autoridad propia de Él, ¿no? Que es la autoridad misma de Dios, porque Él es el mismo Dios, hecho hombre. Y además que Él los ha escogido porque Él ya los conocía, no es al azar, no es que busca a alguien que encontró en el camino, sino el que ya sabía a quién iba a escoger. Él ya los conocía a todos los que les pedía, los que les decía que lo siguieran. Eso quiero comentar. Bien, gracias, Beatriz. Una cosita, ¿puedo? Claro, adelante. También podría, a mí me dice, ¿no? Esto de que si bien es cierto, el Señor nos llama aceptándonos como somos, ¿no? Por ejemplo, Jesús sabía cómo era Pedro, ¿no? Porque en el árbol del Evangelio se va a tratar de que Pedro pues era un poco obstinado, ¿no? Y eso a él, o sea, no lo limitó, o sea, no es que él conocía ya, ¿no? A esas personas y a pesar de saber que son falibles, igual los eligió, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el Señor me acepta como soy,
Pero eso no quiere decir que, bueno, voy a seguir pecando porque Él me va a aceptar, sino que sabe cómo soy y así me acepta, ¿no? Y así me ama, ¿no? Eso es lo que de repente muchos no nos damos cuenta de eso, ¿no? Solamente eso. Gracias. Gracias, Manuela. Beatriz, Malena. Mira qué lindo, ¿no? Y lo que solamente habría que añadir brevísimamente es la respuesta del hombre al llamado de Jesús. Es una respuesta sin duda, ¿no? Dejo todo y lo sigo. Y eso lo vamos a volver a ver a lo largo del Evangelio en otras circunstancias. Pero es absoluta respuesta. Y esto va apuntando a lo que significa ser discípulo de Jesús. Y trae a colación esa canción que a mí me encanta y les compartí, ustedes la conocen, ¿no? Pero esa canción cristiana que dice: qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, ¿no? Es que el Señor nos llama, pero ¿qué respuesta le damos? Qué tema hermosísimo, un tema de la mayor importancia. A ver, en el número 7 tenemos el perícopa de la curación en la sinagoga. Acá, ¿qué nos quiere transmitir el evangelista? Hay dos detalles claros, ¿no? Uno es un enfermo en la sinagoga, templo judío por excelencia, y dos, es en sábado. No, Jesús no se va a hacer esa curación por otro lugar, lo hace en medio de la sinagoga y en día sábado. El desafío desde el comienzo, ¿no? Yo hago los signos a la luz del día y delante de todos. Y peor todavía en el día más sagrado, el día de descanso, el Shabbat de los judíos. ¿No? Queda claro. ¿Y qué reacción produce esto? Una doble, ¿no? Por un lado el pueblo, admirado, agradecido, pero por otro lado los dirigentes rechazan a Jesús, ¿no? ¿Quién es este que cura en sábado? ¿Quién es este que se permite quebrar el descanso del sábado, del Shabbat? No, ese está clarito. A ver, pasemos al 8. La sanación de la suegra de Pedro. Aquí hay es cortito también, pero algunos elementos que podemos resaltar. Uno, que Pedro tiene suegra, que no es un tema menor, si nos ponemos a pensar. El que tiene la idea de Pedro como un obispo de nuestra iglesia, no, Pedro está casado y tiene suegra. Entonces, esto nos hace pensar, y no es el tema de hoy, ¿no? Pero es un gran tema, y es el de que los sacerdotes y los obispos no se casan. Cuando el primer gran obispo, si queremos llamarlo así, estaba recontra casado. Bueno, un detalle, ¿no? Un detalle para los
los discutidores, que hay un montón, se agarran de ahí y tienen tema para rato. Pero ¿qué más? Fuera de eso, hay algo más lindo. La suegra de Pedro está enfermita, con algún tipo de dolencia que no conocemos. Y Jesús la sana. ¿Pero para qué la sana? No digo en particular a ella, sino en general al ser humano. ¿Cuál es la respuesta del ser humano postrado, enfermo, cuando es recuperado por Jesús? Que tiene que ponerse al servicio de los demás. Claro, Manuela. Excelente. Ese es el tema. Muchas gracias. Ese es el tema. ¿No? El estar prostrados, el estar puestos de lado, nos resta la posibilidad de servir al Señor, de servir a su palabra. Y entonces el Señor nos recupera para que nos pongamos a su servicio. Y vamos a ir viendo en el tejido del Evangelio que recién comienza, qué significa este ponerse a su servicio. Y lo hermoso es que ponernos al servicio de Dios no es otra cosa que ponernos al servicio de los demás. Miren, y ahí adelantamos el final del Evangelio y el sentido del cristiano. Nosotros servimos a Dios, ¿de qué manera? Sirviendo a los hombres. Si tú quieres servir al Señor, ponte al servicio de los demás. Y esto no es un lance mío, lo vamos a ir construyendo juntos a partir del estudio del Evangelio entero. Y es hermosísimo, ¿no? Y por eso un poco el sentido de la cruz, ¿no? Porque es hacia Dios por los hombres. Había una manito que se levantó, ya no la veo. Alguien quería Sí, participar. Adelante. Glenny Hidalgo, apunte su nombre. Glenny. Sí, Ok. lo que quise decir sobre la sanación de la suegra de Pedro es que damos gloria a Dios a través del servicio. Gracias, Glenny. Clarísimo, clarísimo. Miren, entonces, nos hemos tomado varios minutos, pero valió la pena. Hemos hecho un rápido repaso de todo lo visto. Si vemos en nuestras Biblias, son poquitas páginas. Y qué lindo poder constatar que en estas poquitas páginas hay tanto mensaje, hay tanta enseñanza, ¿no? Una riqueza enorme de este primer evangelio. A ver, entonces, hermanos, avancemos ya con el capítulo 13 de Marcos, que es donde nos habíamos quedado el martes pasado. Miren, capítulo 13, perdón, capítulo 1, versículo 32. No, estamos todavía en el primer capítulo, pero vamos avanzando de a pocos, como dicen los italianos, ¿no? Piano, piano, si va lontano. Despacio se va lejos. Porque ¿cuál sería la tentación? La tentación sería ponernos a leer como loquitos. Y en un par de semanas terminamos el Evangelio, pero ¿qué nos queda, no? No, mejor yendo despacio y sacarle hasta la última gota al limón. Sacarle todo lo que podamos. Entonces, adelante. ¿Algún hermano, alguna hermana que quiera ayudarnos con la lectura? ¿Puedo leer? Claro. Jesús sanó a muchos enfermos. Marcos 1, del 32 al 34. Al atardecer,
Después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Gracias, Lenny. ¿Algún comentario, hermanos? Una pericopa breve y clarita, ¿no? ¿Pero alguien quiere comentar algo? Yo tengo una pregunta. Sí, María Teresa. En este versículo y también en el que viene, que estoy leyendo, se habla de expulsar a muchos demonios y eso es como repetitivo. No entiendo yo bien, no quiero tomarlo literalmente. Me parece que no es posible tomarlo literalmente, expulsar muchos demonios. Como, ¿qué significado tiene eso, por ejemplo? No creo que está expulsando demonios en el sentido que están saliendo diablos o demonios de la gente, ¿no? No, no sé. Ya, gracias, María Teresa, por la pregunta. Mira, situándonos en la época en que se escribe este texto, entendamos el pobrísimo avance de la medicina. Estamos hablando del primer siglo, hace 20 siglos. Entonces, en aquella época, se pensaba que la enfermedad tenía ese origen. Entonces, que expulsando al demonio, se botaba la enfermedad. ¿Ok? Entonces, sale el demonio, sale la enfermedad. Ese es el sentido, ubicándonos en el tiempo en que el texto fue escrito. Ahora, no le quita a la lectura espiritual que le damos, ¿no? Jesús saca el mal del cuerpo, pero eso es lo que tú preguntas. Esa asociación entre estar enfermo y estar endemoniado. Ahora, interesante. Sí, Laura. Perdón. Y en el caso de María Magdalena, no fueron este tipo de demonios, ¿no? O sea, No, de enfermedades. no, pero veámoslo cuando lleguemos, pues para no, ahí lo vamos. Ah, ya. Vamos a leer el texto puntual, claro. Pero Manuel, acá textualmente dice, Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Es decir, él curó a los enfermos y además expulsó a demonios. Entonces hay una diferencia. No es que el que está enfermo está asociado al demonio. Bueno, eso era también una idea, pero acá está bien claro, ¿no? Y separado. Y luego vuelven a hablar y expulsando demonios. Entonces pienso que ahí hay algo, no sé, no. No, claro, si quieres forzar la figura, pero no, ¿qué vas a encontrar? O sea, habían demonios y ahora ya no hay. O sea, no. Hay que entender lo que te decía. En el origen de la enfermedad, ¿qué fuerzas malignas hay dentro tuyo? Era lo mismo. Tampoco, no solamente lo veamos en Jesús, sino en esas viejas historias que se ven de las tribus y el curandero de la tribu, y el hombre o la mujer que cae enfermo, y el curandero va con polvos mágicos y con humos y le hace baños y le hace cantos y bailes alrededor para expulsar los demonios. Como que el demonio está produciendo esa enfermedad. Es un tema de la cultura antigua que en el transcurso de los siglos, sobre todo en los últimos siglos, esto ha avanzado muchísimo. Con el avance de la medicina, que lejos de ser perfecta, ¿no? Pero
da explicaciones que no teníamos ni la menor idea. Y les digo, les puedo poner ejemplos, no solamente del tiempo de Jesús. Les digo, miren, un tema que se estudia en psicología y quizá alguno de ustedes que tiene esa formación se va a acordar. En el siglo XIX, o sea, no hace mucho tiempo, no en el siglo I ni segundo, en el siglo XIX, la era victoriana, la reina Victoria en Inglaterra, a la enfermedad de la neurosis, ¿no? Se le conocía como una enfermedad que se producía por el movimiento inesperado del útero. Entonces decía, la mujer neurótica, lo que le sucede en el ataque de neurosis es que el útero se sube y le produce asfixias, ahogos, ¿no? Y entonces, ¿cómo había que combatir? Y repito, siglo XIX, no siglo I, segundo, tercero ni cuarto, siglo XIX. ¿Qué decía la ciencia médica, entre comillas, tan precaria, ¿no? Que para combatir esos ataques de histeria, que era el nombre de la neurosis en el siglo XIX, la histeria, que para combatir la histeria habían dos formas. Una primera, a la mujer la tendían sobre una cama dura y le ponían sobre el vientre una piedra grande, de manera que por la presión de la piedra el útero regrese a su sitio. Y la otra, más moderna, si quieren, eran los famosos baños de asiento. Se invitaba a la mujer a sentarse en un recipiente grande que tenía aguas calientes con olores muy finos. Esos olores pretendían que el útero bajara, atraído por esos agradables olores. Entonces, fuera por la piedra que presionaba el vientre o fuera por los olores agradables, lo que se pretendía era que el útero baje a su sitio. Y al bajar a su sitio, se acababa el ataque de histeria que se manifestaba por ahogos, falta de aire, soponcios, ¿no? Miren, siglo XIX. Entonces, en fin, el tema da para mucho, pero podemos ir por uno y otro aspecto de nuestra historia, las costumbres, la cultura, y vamos a ver cómo no hace mucho las enfermedades en el ser humano no se comprendía, pero para nada, ¿no? Para nada. Entonces, el origen demoníaco de las enfermedades es una cosa absolutamente aceptada. Repito, parte de la cultura. Ahora, interesante y no deja de ser clarísimo ahí, cómo los que reconocen a Jesús son los demonios. Y dice al final del pequeño texto porque sabían quién era él. Vamos a ver cómo en el transcurso del Evangelio según Marcos, los propios discípulos están confundidos. Siempre están confundidos con Jesús. Pero los demonios ya saben quién es. Ese es un detallazo, ¿no? Y viene con quiénes son los demonios, los ángeles caídos, y etcétera, ¿no? Entonces, las cosas se van a ir armando. Ahorita estamos viendo elementos todavía, pero poco a poco, en la medida en que avancemos, se va a encajar mejor. A ver. Ayúdenme a leer esto, vamos a otra parte para predicar ahí también. Marcos 1:35.
A ver, yo leo. Vamos a otra parte para predicar también allí. Marcos 1, 35 al 39. Antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando le encontraron, le dijeron: todos te andan buscando. Él les respondió: vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Gracias, Glenny. A ver, ¿qué notamos? Hay dos cosas claras, ¿no? Al final, lo que dijo ayer nuestra hermana, de la expulsión de demonios, y arriba, esa asociación entre desierto como lugar de oración, miren. Cosa que ya hemos comentado también. ¿Alguien que quiera compartir? Malena, adelante. Sí, a mí lo que me llama la atención aquí es de que Jesús se levanta, busca un lugar en el desierto o busca un lugar a solas para orar, pero sale él solo. En ningún momento le dice a sus discípulos con los que ya estaban, vamos a orar o vamos a alabar al Padre, sino que él lo hace solo, porque se entiende claramente que sale Simón a buscarlo después con sus compañeros. O sea, Jesús estaba orando en el desierto y estaba orando solo también, ¿no? ¿Por qué no invitar en esos momentos a los que recién él había llamado e irlos formando? Un poco que me llama la atención. Uh-huh. Bien, Malena, a ver, ¿alguien que quisiera contestarle a Malena? Una inquietud válida. Jesús quería hablar con su padre. Rosario, se escuchó. Rosario nos dice, Jesús quería hablar con su padre. Bueno, yo podría decir que Jesús es molde, modelo y ejemplo. Él tenía que enseñar a sus discípulos a que esos momentos de oración, hablar con su padre, tenía que hacer a solas. Por eso es que él acude a un desierto y se va solo porque quería estar con su padre. Y ellos al verlo, pues van a aprender. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Nora. Sí, Jesús quería tener intimidad con Dios, definitivamente, con su Padre. Entonces, por eso no se llevaba a nadie más, sino que él iba solito. Zoraida. Bueno, sí, comparto también eso de que cuando él se retira al desierto, es como que si uno se retirara justamente a hacer un retiro. Cuando vamos a hacer un retiro, vamos eso, a tener silencio para orar a Dios, para conseguir respuesta. Y Jesús también cada vez que iba a emprender algo, él se retiraba a orar solo, a tener esa intimidad con Dios en el sonido del silencio. Gracias, Zoraida. Qué bonito lo que están diciendo. ¿Y cómo refuerza la idea del desierto?
como lugar de prueba, como lugar de oración, como lugar de conversión. Pero el desierto no necesariamente es espacio de arena, sin agua, con calor, donde de cuando en cuando pasa un camello, ¿no? Ese desierto es un lugar desierto donde hay una característica sobre todas, es el silencio. Y Jesús busca el silencio para orar. Y esto creo que es importantísimo, hermanas, para nosotros. Importantísimo, así en mayúsculas, grandazo. Yo no puedo orar escuchando radio, yo no puedo orar viendo televisión, yo no puedo orar en medio de un té donde todas conversan. Necesitamos un lugar desierto. Y Jesús era tan consciente de ello, miren. Porque el día de Jesús, y lo vamos a ir viendo, es un día rodeado de mucha gente. Y por eso es que Jesús se levanta muy temprano de madrugada, incluso antes de la madrugada, buscando esa soledad, buscando ese silencio. Pero que les repito, y poco a poco ojalá les vaya calando, no es un silencio solo exterior, sino sobre todo un silencio interior. ¿Sí? ¿Alguien más? Es un tremendo, tremendo, tremendo tema, ¿no? Hay algo que dijeron también, pero no sé si comentarlo, cuando dicen Jesús se fue a orar a Dios. Ahí se me prenden las luces rojas, pero de repente no es momento. Dejémoslo pasar por ahora. Simplemente les adelanto. ¿Cómo Jesús le puede rezar a Dios si Jesús es Dios? Lo dejo como pregunta. Miren, no es nada fácil la respuesta, pero tenemos que tener mucha más sensibilidad a la hora de hablar de estas cosas. O Dios es una persona distinta que Jesús. O estamos viendo a Dios como ese señor de barba blanca en una nube que tiene un hijo que se llama Jesús. Y Jesús se va a orar a ese hombre que vive en una nube y que tiene barba blanca. ¿No? En fin, poco a poco, ¿no? Ese tema es demasiado difícil, pero se los dejo por lo menos como inquietud. Es una inquietud grande. Y finalmente el tema es tan difícil que la Iglesia lo ha definido con el dogma de la Santísima Trinidad. Pero no es fácil para nada. ¿No? A ver, adelante, ¿alguien quería? Dios no tuvo hijos. Guillermo está levantando la mano. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, tú has dicho el tema de la Trinidad. Es el gran misterio de Dios. Así es. 3 personas distintas, pero un único Dios verdadero. Entonces Jesús es el Hijo de Dios. Y Él cuando va a orar a Dios Padre. Y esto se ve a lo largo del Evangelio de Marcos y de los demás evangelistas. Padre, tú me has conocido, Padre, tú me has glorificado, etc. Siempre se dirige al Padre. Y bueno, el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo, etc. Es el misterio de la Trinidad. Sí, sí. Jesús es Dios, Hijo de Dios, y le va a orar a Dios, pero a Dios Padre. Eso es lo que creo. Claro, claro. Sí, está bien, Guillermo. Entonces, yo digo, no agotemos el tema hoy. No, estamos todavía comenzando, pero es el tremendo tema de nuestra fe. El tema más grande y más difícil. Es difícil, es complicado. Pero vale decir en un sentido estricto, Jesús
Jesús le ora a Dios. En fin, dejémoslo y de cuando en cuando que aparezca vamos a irlo tocando y solito se va a ir aclarando, aunque no del todo porque sigue siendo el misterio más grande de nuestra fe. Pero va por el comentario de Guillermo de todas maneras, ¿no? Bueno, igual resaltamos la idea de que Jesús busca el lugar desierto para orar. Y luego resalté acá abajito que Jesús fue predicando en las sinagogas de toda Galilea. Jesús fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea. Interesante, ¿o no? Ya dijimos, la sinagoga es la pequeña iglesia local judía. Y Jesús predica allí. Y yo les pregunto, solamente también como reflexión. Tú, no judío, puedes entrar a una sinagoga, te van a dejar entrar, y más aún, tomar la palabra y enseñar. ¿A quién se le deja hablar en una sinagoga, que es un templo judío? Al judío. Entonces va quedando clarito quién es Jesús en cuestión de la narración de Marcos. Es un judío predicando entre judíos. Acá no hay que forzar nada. Va quedando claro y lo vamos a ir viendo. A ver, avancemos otro poquito. Marcos 1:40 y hasta el final del capítulo 1. Si quieres, puedes purificarme. ¿Puedo leer? Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Gracias, Guillermo. A ver, comentarios, hermanos. Jesús cura al leproso. Yo podría decir, era la fe tan grande de ese leproso que le dijo, si tú quieres, o sea, él se sometía a la voluntad de Jesús, ¿no? Si tú quieres, me sanas. Él tenía la confianza de que de todas maneras él lo iba a curar. Era grande su fe, ¿no? Gracias, Manuela. Ese es un elemento fundamental, ¿no? La fe del enfermo. Luego, en las palabras de Jesús, yo resaltaba en amarillo, alguien quisiera comentar cuando le dice Jesús: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. ¿A qué se refiere? Para entender esto, hay que tener un poquito de conocimiento de la Torá, es decir, de lo que conocemos nosotros como Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos 5 primeros libros de la Biblia que conforman nuestro Pentateuco o la Torá judía? Son 5, ¿no? Génesis, Éxodo, Números. Levítico,
Números y Deuteronomio. 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos 5 libros, que son lo principal de la Biblia para los hebreos, para un judío, estos 5 libros son el núcleo fundamental de su fe. ¿Por qué? Porque ahí está toda la enseñanza que le dio Dios al pueblo a través de Moisés. Bueno, y entonces en estos libros se da una serie de indicaciones de cómo el hombre de Dios debe vivir y cómo debe hacer todo en su vida. Es impresionante. Dentro de lo que indican estos preceptos judíos está la ofrenda que debemos presentar al sacerdote para nuestra purificación. Entonces, dependiendo de la riqueza o relativamente mayor o menor riqueza de la persona, ofrece pues un animal grande y en el peor de los casos un par de palomitas, ¿no? Dependiendo de su propia capacidad económica. Miren, acá Jesús, usando ese mismo concepto, y otra vez, no quiero detenerme mucho, pero es que es inevitable, ¿no? Jesús lo cura, lo despide y le dice, no le digas nada a nadie, presenta al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés. Un rito absolutamente judío. Jesús, ¿cómo está actuando aquí? Como judío. Está siguiendo al pie de la letra la ley de Moisés. Interesante verlo. Ahora, aprovecho para comentarles, no sé si ustedes saben, creo que no lo hemos hablado mucho, pero cuando hablamos de la ley de Moisés, rápidamente caemos en la cuenta de los mandamientos. Entonces nosotros que la sabemos todo, decimos, los 10 mandamientos. Y les digo, hermanitos, estamos en la calle, así total ahí. ¿Qué pasa si les digo que los 10 mandamientos no son 10? ¿Cuántos son? ¿15? ¿20? 641. 613. 13, me pasé. Sí, 613. Apunten ese número, grábenlo en su mente. 613. Miren, 613. 613 mandamientos, que los judíos le llaman preceptos, dentro de los cuales están los 10 que nosotros conocemos en el catecismo de nuestra iglesia. Nosotros tenemos una versión simplificadísima con 10 mandamientos, pero son 613. Perdón, micrófono, hermano. Son 613. Yo estuve trabajando justamente como para entretenerme, siempre me paro buscando cómo entretener. Y hace 3 días que comencé. Hermano, micrófono, por favor. Hermano, micrófono, por favor. Dice, Alicia Fin, está abierto el micrófono. Sí, ya cerró el micrófono. Gracias. Miren, entonces, disculpen, pero es que la interferencia es bien fea y luego cuando ven la grabación es más feo todavía. Bueno, les decía, siempre busco como yo paro en constante estudio de estos temas, no solamente con el propio texto de la Biblia, sino temas afines, ¿no? Entonces, yo sabía de estos 613 mandamientos judíos, pero hace 3 días que me puse a trabajar intensamente en identificarlos y ubicarlos, y ya lo tengo casi, si me dan un par de días más, se los comparto. Estoy revisando en los 5 libros del Pentateuco, en la Torá judía,
identificando los 613. Tengo un problema, se me ha perdido uno y tengo 612. No, tengo que tomarme un poquito de tiempo, seguramente mañana pasado la termino de chuntar y voy a tener un listado para compartirles, ¿no? Y ahí van a tener, porque así lo estamos trabajando, van a tener el precepto y la ubicación. Por ejemplo, dice, harás tal cosa, paréntesis, Deuteronomio 13,2. No harás tal otra, paréntesis, Levítico 5,4. ¿Se dan cuenta? O sea, para que no sea cuento que yo les doy, no me gusta estar hablando tonteras, ¿no? Sino dándoles elementos bien firmes, que ustedes puedan chequearlo con sus propios ojos y dicen, a ver esto, con esa referencia abro mi Biblia y compruebo. Y lo que va a decir seguramente es un poquito más largo, pero se refiere a eso, ¿no? Y hasta ahorita tengo 15 páginas, miren, o sea, los, entre comillas, 10 mandamientos que no son 10, los tengo en 15 páginas, tamaño de letra 11, imagínense. Pero es un vacilón, ¿ah? Es un vacilón. Yo anoche mismo estuve viendo lo que había avanzado y interesantísimo, interesantísimo. Ya se los paso y lo comentamos un poquito quizá al inicio del próximo martes, ¿no? Un ratito nomás, pero como para aclarar alguna idea y algunas sugerencias. ¿Por qué? Porque van a haber algunos que se juntan demasiado. Nadie se atreve a hacerlo, pero provocaría decir, oye, este y el otro los junto en uno solo, ¿no? Entonces reduzco la lista, pero nadie se atreve a hacerlo porque eso es tradición judía de hace 2500 años. Pero es una delicia absoluta. Es la enseñanza, para los judíos es eso, es la enseñanza que Dios les dio a través de Moisés en el monte Sinaí. Es la ley. Y ellos viven de acuerdo a esa ley. Es impresionante. Entonces, lo menciono solamente porque viene a colación. Cuando Jesús le dice al hombre al que ha curado, preséntate al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, hace referencia a uno de esos 613 preceptos que todo buen judío debe cumplir. Y Jesús lo conoce, y Jesús le dice, haz lo que marca la ley. Miren, qué interesante. Manuel, sí. Luz Subieta está levantando la mano y luego Malena. Adelante. Luz, adelante. Ok, Malena, hasta que Luz pueda... Sí, una consulta. ¿Qué surge primero, los preceptos o los mandamientos? ¿O los preceptos emandan de los mandamientos? ¿No? Esa es una consulta que tengo, porque yo me imagino que desde el momento en que el pueblo de Dios es liberado por Moisés, ya ellos deben haber tenido ciertas reglas que cumplir como pueblo que eran, ¿no? Como una sociedad civil. Claro. Y lo otro que quería comentar, que a mí me llama la atención y de alguna manera me agrada porque es así, cuando uno conoce a Dios, ¿no? Que Jesús lo despide a esta persona y le advierte severamente, tal como está indicado aquí en la palabra, ¿no? Sin embargo, esta persona no puede hacer, digamos, actos de obediencia a eso y empieza a proclamar a todo el mundo lo que le ha sucedido. Y así sucede cuando nosotros conocemos a Dios, ¿no? Nos es difícil quedarnos callados y queremos divulgárselos a todos, ¿no? A todos los que nos rodean. Es la alegría que hay en nuestro corazón en esos momentos. Esto como un comentario personal. Ya, Malena, gracias por tu pregunta. La primera es preceptos o mandamientos, diferencia, ¿no? Y yo les puedo decir que no hay ninguna diferencia, es lo mismo.
lo que nosotros en la Iglesia Católica usamos el término mandamientos y hablamos de 10 mandamientos. Y los judíos hablan de preceptos, pero es exactamente lo mismo. Podemos tomarlo como sinónimo. Entonces, lo que hay en nuestra costumbre y en nuestra cultura cristiana es una simplificación conveniente, ¿no? ¿Son 10 mandamientos o son 613? Pero les digo con toda seguridad, y ustedes lo van a poder comprobar en el transcurso de los días para la próxima reunión. Como les digo, van a tener lo que les voy a enviar, en cada caso la cita bíblica, para que abran sus primeros libros. Del Génesis no va a Una salir nada, consulta. pero va a salir del Éxodo, Levítico, de Números y Deuteronomio. Van a ir leyendo uno y otro y van a decir, wow, ¿no? Wow. Entonces, la formación se nos va a ir enriqueciendo. Ahora, junto con eso, Malena comentó algo que me parece muy importante, y es que, oye, esto le viene a los israelitas con Moisés en el desierto, pero ¿y antes de eso qué? Es que antes se regulaban por algo. Excelente punto, Malena, y me permite comentarles, y si quieren se los paso también. Antes, los israelitas se regulaban por lo que conocemos, aunque no se conoce mucho, como las 7 leyes de Noé. No sé, de repente sorpresa para varios. Hay 7 leyes de Noé que son geniales. Incluso van a ser tan trascendentes que cuando Pablo de Tarso, ya después de Jesús, cuando Pablo de Tarso consigue en el concilio de Jerusalén, en el año 50, consigue de los apóstoles, con Pedro a la cabeza, Santiago, consigue que el pagano se pueda convertir en seguidor de Jesús sin ser circuncidado. Entonces, se va a plantear el tema de manera muy abierta y finalmente la decisión de los padres va a ser, ok, ese pagano que se convierte en seguidor de Jesús no tiene que seguir todos los principios de la Torá como todo buen judío. Basta que cumpla las 7 leyes de Noé. Miren, qué trascendente puede ser. Hay tanto tema, como les digo, lo que pasa es que hay que dosificar, pero si se da la pregunta, tratamos de dar la respuesta. Entonces, los judíos tienen 613 preceptos a partir de la formación del pueblo con Moisés en el desierto, pero antes que eso, habían vivido con normas Una sociales pregunta. que son las leyes de Noé. Entonces, yo me comprometo ya a doble cosa. Les voy a pasar los 613 preceptos judíos, pero antes, en hojita aparte, las 7 leyes de Noé. Y ahí se van a vacilar ya completo, ¿no? Manuel, Luz Subieta también estaba levantando la mano. Sí. Luz. ¿Me escuchan? Porque no me Sí, escuchaban. ahora sí, Ya. ahora sí. Una consulta solamente, esos 613 mandamientos, ¿se encuentran en los primeros libros de la Biblia o Sí. hay otros libros o No, en la Biblia. escritos solo en la Biblia? Luz en la Biblia, sí, no, si no, estaríamos sacando conejo del sombrero, ¿no? No, en la Biblia, les digo, es que nosotros como que, no sé, no sabemos leer o estamos en otra nota. Por eso les digo, me estoy tomando horas y horas para ponerles al lado de cada uno de los preceptos la ubicación con coordenada GPS. Entonces, tú vas a leer y decir... Usted nos va a dar masticadito todo. No, pero no es masticado, vas a ver que es una piedra, o sea, masticar piedra no es como comer un puré de papa, ¿no? Es duro. Vas a leerte los 613, 15 páginas, y yo los invito y los reto de buena manera a que busquen con su Biblia al lado. Dicen, a ver, Deuteronomio 15,3, a ver, ¿qué dice? ¿Y qué dice acá lo que ha puesto el profe? Dice,
dice lo mismo. Pucha, sí, a ver el siguiente. Es un trabajazo, pero de harto beneficio. Como digo, si estuviéramos en clase de catequesis, quédate con los 10 mandamientos, ¿no? Pero ya al nivel nuestro y como gente adulta, tenemos que entrarle mucho más a fondo. Eso enriquece nuestra fe, la fortalece y nos ayuda a entender mejor. A la vez nos acerca más con los judíos. Quienes, como decía Juan Pablo II, son nuestros hermanos mayores. Gracias. Gracias, nadie más. Miren, y nos dice acá el texto que Jesús no podía entrar públicamente a ninguna ciudad y tenía que quedarse en lugares desiertos. Muy suavemente, Marcos nos está dando a conocer lo que viene sucediendo con ese fenómeno de masas que es Jesús. Con lo que hace, más que con lo que predica, porque Marcos no es en particular un evangelista que nos diga mucho de lo que Jesús enseñaba, sino más de lo que Jesús hacía. Y esos actos públicos de Jesús despiertan tal furor en la población que lo siguen y lo siguen y lo siguen. Vamos a ver un poquito más adelante que Jesús no tiene tranquilidad ni para comer un plato de comida, ni para descansar. Imaginen eso, ¿no? Lo buscan tanto que por donde está rodeado y rodeado y rodeado. Oye, quiero sentarme a comer un plato de frijoles. Quiero sentarme a echar una cabeceadita. No lo dejan así. El impacto que causa ya en su momento. Y termina diciendo, acudían a él de todas partes. Leamos esto, el capítulo 2 de versículo 1 de Marcos como último punto, porque ya la hora nos va ganando, pero redondeemos aquí. Hijo, tus pecados son perdonados. Marcos 2:1. ¿Leo? Por favor. Ya. Hijos, tus pecados son perdonados. Marcos 2, 1 al 12. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Dijo el paralítico:
yo, ahí tengo que levantar. Yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió de la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto nada igual. Palabra de Dios. Gracias, Laura. ¿Un comentario, hermano? ¿Algún alcance que quieran hacer? Acá hay algo especial. Porque no es solamente que Jesús hace un milagro, que ya ha hecho algunos otros. Acá ese milagro tiene algo en particular, algo nuevo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hicieron los amigos para cargarlo y hacerlo incluso hasta entrar por el techo, ¿no? Claro. Claro. O sea, miren, si lo comparamos con el milagro anterior que una de las hermanas comentó y decía, mira, la fe de ese hombre es admirable. No, es la fe del hombre que permite el milagro de Jesús. Pero en este caso, el pobre paralítico no se ve que tenga una fe de ningún tipo. Lo que muestra este relato es la fe de sus amigos. Ahí lo marqué en amarillo. Al ver la fe de esos hombres, Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, en este caso, no es la fe del enfermo la que provoca la curación de Jesús, sino es la fe de los amigos del enfermo. Eso es nuevo. Nuevo para el Evangelio. En el orden que lo estamos leyendo, y por eso vale la pena detenerse. ¿Y esto qué nos hace pensar? ¿Es la fe del enfermo la que provoca la curación de Jesús? En este caso no. Es la fe de los amigos. Y podríamos decir que también es la fama de Jesús, de todo lo que había Claro, venido haciendo y todo, ¿no? claro. Pero en lo que les digo, la fe de los amigos, no quisiera que se pase como por agua tibia. O sea, hagan un pequeñito esfuerzo, miren. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros hacemos hoy en nuestra práctica de fe. ¿Se dan ¿Vendría a cuenta? ser la oración de intercesión, Manuel? Exacto, Katia, exacto. Miren, apareció. Exacto. A ver, si yo estoy sufriendo y yo le oro a Dios con toda la fe y le digo, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, sálvame, y pido por mí mismo. Pero ¿qué pasa cuando oramos por otro, mujer o hombre? Acá está. Qué lindo, miren. Es primera vez que aparece. Tengamos en cuenta, el Evangelio según Marcos, yo lo hemos dicho hasta el cansancio, es el primero de los 4 evangelios en haber sido escritos, y estamos leyéndolo en orden. Y es primera vez que aparece lo que bien ha dicho Katia, como la oración de intercesión. Yo pongo mi fe, no para mí mismo, sino para otro. No todos nos juntamos y rezamos por una hermana o un hermano que está sufriendo en lo que fuera. Esa oración vale. Y acá está. Y acá está contada
de una manera tan linda, ¿no? La fe era tan grande que hicieron un hueco en el techo y descolgaron por allí la camilla. Les queda claro, ¿no? Un favor, podríamos también decir ahí que es doble ganancia, porque no solamente lo curó, se lo hizo caminar al paralítico, sino que también le perdonó sus pecados. Entonces ahí podríamos poner que es una doble ganancia, ¿no? Claro, claro, Manuela, sí, sí, sí. Una Ese es, consulta. sí, Jenny. Cuando, o sea, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, pero el paralítico en qué momento se arrepiente para que Jesús le diga eso. O simplemente por el hecho de estar ahí. A ver, Jenny, otra vez, ¿puedes comentar cómo dices? Ya, bueno, dice, al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí, bueno, sí, ya dijo que fue por la fe de esos hombres, pero le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero el paralítico, bueno, no cuentan acá si el paralítico, o sea, estaba arrepentido de sus pecados o a qué se refiere. ¿Por qué le dice eso si no ha mostrado un arrepentimiento de sus pecados? Claro, justamente como les decía, por el pedido, por la oración, por la fe de los otros. Sus amigos oran por él. Es Y como es, cuando también uno pide, por ejemplo, por la conversión de otra persona. claro, claro. Acá podemos resumirlo en el poder de la oración, en el poder del pedir al Señor por otra persona. O sea, si tú pides por ti misma, está bien, pero puedes pedir por otro también. Y alguien diría, oye, ¿y qué base bíblica hay para hacer eso? Y tú dices, Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ahí está. Está, y lo vamos a volver a ver, pero clarísimo la intercesión, ¿no? Sin ánimo de adelantar, pero es como cuando María, en el Evangelio según Juan, en el episodio de la boda en Caná, intercede ante Jesús cuando no hay vino en la boda, ¿no? Y le dice, voltea y le dice, se ha acabado el vino. Intercesión. Pero es otro detalle. Apunta lo mismo en esto, pero aquí nos basta y sobra con lo que estamos viendo. Y yo quería añadirles, en la penúltima línea, subrayé en amarillo, miren el verbo levántate. Otra vez. Y en la siguiente página lo vemos. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Otra vez la fuerza del verbo levántate. Lo vamos a ver una y otra vez a lo largo del Evangelio. En Marcos, pero también en Lucas. Levántate. Levántate, vuelve a la vida. En un sentido mucho más profundo, levántate, resucita. Ya Jesús levantó a la suegra de Pedro. Jesús levanta a Lázaro. El hijo pródigo se levanta y regresa a la casa de su padre, ¿no?
ese verbo levantarse, que les decía, en castellano no nos dice tanto, pero en griego tiene una implicancia mucho más profunda. Levántate, vuelve a la vida. Levántate, resucita. ¿Y para qué? Para servir la palabra de Dios. No, yo no te digo levántate y anda a jugar fulbito. ¿No? Levántate y anda a pasear por el parque. No, regresa a la vida y sirve. Y sirve a Dios. Pero como ya les decía, sirve a Dios a través de servir a los hombres. Porque es la única forma correcta y cristiana de vivir. Miren, hermanos, sin querer, se nos ha pasado la hora. Voy a marcar acá porque no quiero, después me pierdo en dónde estamos. Nos hemos tomado ya 3 sesiones, incluyendo la de hoy, y hemos avanzado un capítulo de Marcos y un poquito más. Despacito. Pero creo que vale la pena. Bueno, hermanos, no sé si quisieran añadir algo o alguna sugerencia. De verdad, yo soy totalmente abierto. Si me dicen, oye, vamos más rápido, vamos más rápido. Díganme ustedes, ¿no? Les digo, Yo quedo inmensamente agradecida porque realmente nos ayuda a profundizar nuestra fe. ya, hermana, gracias. Pero miren, tenemos el medio de comunicación magnífico y modernísimo que es el WhatsApp, ¿no? Entonces, cualquier sugerencia, háganmela, yo estoy abierto, no me molesto. Pero si quieren, oye, vamos más rápido o lo que fuera, díganme. Yo necesito bastante el feedback, ¿no? La retroalimentación. Y por lo menos yo pienso, si nos demoramos, total no hay apuro, ¿no? Eso no es una carrera contra nadie. Gracias. Bueno, hermanos, les agradezco Gracias. mucho su paciencia, su perseverancia. Y Katia, te cedo la palabra. Ok, gracias, Manuel. No, gracias a ti, Manuel, por tu paciencia, por tu dedicación. Creo que vamos bien. En todo caso, como dice Manuel, se lo pueden decir, pero bueno, mi percepción es que vamos bien. Esa es la idea del curso, de poder aprender, desmenuzar y poder interiorizar y, como tú dices, dar el sustento de nuestra fe o explicar cuando nos llegue el momento o se dé la oportunidad. Bueno, hermanitos, hemos llegado hasta el día de hoy y quisiéramos saber, o alguien se anima a hacer la oración final, la oración de acción de gracias al Señor el día de hoy. Katy, una consulta. Sí, dímelo. Disculpa, ¿podemos invitar a otras personas o ya no? Sí, por supuesto. Por Ah, eso ya. les comparto ahí, les dejo el enlace y no hay problema. Si quieres me escribes, me dices y le añado al grupo, no hay problema. En el chat. Gracias. Ya. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien desea hacer la oración? Vamos, es un momento importante para agradecer a Dios estos momentos que compartimos juntos. ¿Lo No sé. hago? Ok, gracias, Laura. Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amoroso del cielo, te damos gracias por el don de la vida que nos regalas y por todo lo que hoy has permitido que hagamos en este día. Te pido perdón también por aquellas cosas que dejé pasar y que no hice de corazón. Te damos gracias por todas las personas que hacen posible que poco a poco nos vayamos alimentando más de tu palabra, especialmente a nuestro director. Te pedimos por todos y cada uno de nosotros y también te pedimos por todos los que sufren, por los enfermos, por los que tienen hambre, por los que están solos y por los que están que no están en libertad, especialmente por los que se sienten atados. Te damos gracias, Madre Santísima, también a ti, porque intercedes por nosotros. Y te pedimos que nos cubras con tu manto y también por nuestros sacerdotes. Amén.
En nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Laura. Qué bonita oración de intercesión. Has hecho para todos nosotros y el mundo entero. Muchas gracias, hermanitos. En el Gracias, transcurso de Manuel. los minutos, les estará Gracias. dejando